Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí, a Conectados, es el código Hammurabi, el código Hammurabi, como lo quieran pronunciar. Ok, pastor, el código Hammurabi, ¿cómo ve con esto? Sí, pues es un código de los más viejos que existen, ¿verdad? Ahorita lo vamos a relacionar un poquito más con lo que nosotros prácticamente a veces enseñamos, pero tenemos que mirar, ¿verdad?, de dónde proviene todo esto, quién fue el que lo hizo, para qué sirvió, si todavía se mira ese código. Son juicios, son leyes, son reglas, estatutos, mandamientos. Bueno, de todo eso vamos a ver cómo hay también pues un juicio para la persona y diferentes tipos de muerte sobre la persona. Pero es un tema muy amplio, queremos reducirlo un poquito para que usted sepa ¿dónde lo podemos ver en la Biblia, el código Hammurabi? Ok, ¿qué le parece si comenzamos con algo de historia acerca del código Hammurabi? A pantalla. El código Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes escritos más antiguos y mejor conservados de la antigüedad, que data de hace casi 3.800 años y se encuentra originalmente en la estela de Louvre, en Francia. Actualmente se encuentra ahí el código Hammurabi. Este código, compilado en la antigüedad babilonia por el rey Hammurabi, es valioso por su antigüedad y por sentar las bases de la justicia, aunque sus castigos eran severos, basados en el principio de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Puntos. Está escrito en acadio, que es la lengua semítica actualmente extinta, hablada en la antigua Mesopotamia, principalmente por los asirios y los babilonios. Esta está redactado en primera persona y relata cómo los dioses eligen a Hammurabi para que ilumine al país y asegure el bienestar de la gente. Proclama a Marduk como Dios supremo. El código Hammurabi contiene un total de 282 leyes. Estas leyes fueron grabadas en 12 tablillas de piedra y se encuentra actualmente en el Museo de Louvre en París. ¿Cómo va, pastor? Sí, pues una de las cosas importantes que ellos grabaron en piedra, por ejemplo, el pueblo de Israel, la Biblia dice que ellos grababan en pieles, grababan en madera, pero la diferencia de estos que todo esto quedó grabado en piedra. Y en hebreo antiguo. Ajá. En hebreo ya existía el hebreo ahí, cuando empezaron. Sí, en las raíces de ellos mismos que venían. Pues estamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Sí. Prácticamente. Entonces, era algo ahorita que nombraste la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Jesús lo narra en la palabra, ¿verdad? Habéis oído que dicen ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Y una de las referencias que Jesús hace ahí no es que Jesús diga, mi padre dice ojo por ojo, diente por diente. No, dice, habéis oído que dicen ojo por ojo, diente por diente. Eso no es de Dios. Y Jesús lo refiere en esa ocasión o en ese tiempo diciendo sobre la venganza de una persona. ¿Por qué? Porque una de las reglas que estaba en el código Hammurabi era, por ejemplo, ahí habla de varias, ¿verdad? Pero si la persona, supongamos un pleito que tuvieron y pues el agresor le tumbó el diente al otro, al que fue agredido, cuando viene el juicio, en el mismo juicio que se hace y dicen, él me tumbó el diente, él fue el agresor, ahí mismo le tumban el diente al que agredió. Ya no es de que si quiere o no quiere, van y se lo tumban de igual manera como él se lo tumbó a la otra persona. De igual manera, si perdió el ojo por algún pleito o algo que le haya hecho y haya perdido su ojo, la persona que fue agresor va a perder también el ojo. No le van a poner su multa, le van a sacar el ojo en carne viva. Sí, pues ahí entra la ley del talión. ¿Qué le iba a decir? Ahí le va, ¿no? El código Hammurabi
fue escrito o integrado en 1750 antes de Cristo. Ok, la ley de Moisés fue integrada en el año 1300 antes de Cristo. 350 años después del código Hammurabi. Ok, los misbot o los mandamientos de la Torá son alrededor de 613 según los rabínicos. 613 misbot, 613 mandamientos. ¿Dónde? 10 mandamientos de esos fueron entregados por Dios. Claro. Y los otros 603 pues fueron tomados de Hammurabi, la mayoría. Exacto, la mayoría. No todos, pero la mayoría. Bueno, aquí debemos vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? En este aspecto, porque muchas de las Mire, veces... pues le digo porque por lo que dijo de Jesús. Sí. Mire, por lo que dijo de Jesús tiene mucha coincidencia. Jesús dijo, habéis oído. O sea, entonces Jesús sabía, fíjese bien, Jesús sabía que después de los 10 mandamientos de su padre, los otros 603 mandamientos fueron tomados por el hombre. Por el hombre a un hombre. Sí, sí. Por código de hombres. Sí. Entonces, por eso lo señaló. Sí, bueno, en la Biblia sí nos narra, ¿verdad? Que Abraham cumplió estamos hablando antes de Moisés. Sí, antes de Moisés. Y que él cumplió los mandamientos, los preceptos, y los estatutos, otras cosas que él cumplió, todo esto, pero esto era de parte de Dios o sea que ya estaban antes. ¿Cuál fue el problema? El problema es que en Israel nosotros nos damos cuenta que muchas de las veces estas cosas se fueron perdiendo con el paso de los tiempos. El pueblo de Israel llegó a ser esclavo en Egipto, entonces en la esclavitud ellos perdieron absolutamente, pues casi todo, perdieron. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto para irse al desierto, que iban por 40 días, y estos se volvieron 40 años, el Señor tenía que ponerles o recalcarles nuevamente cuáles eran las leyes principales por las cuales ellos habían comenzado desde el principio. Entonces era la forma de que el Señor empezó a traer a Moisés para que el pueblo empezara nuevamente a caminar. Más adelante nos damos cuenta una cantidad, como lo que decía ahorita Ariel, los 313 misbot que existen en la actualidad no están ahorita funcionando todos por causa de que el templo no está hecho. Entonces, si el templo estuviera hecho, esos serían los 313 misbot que se tuvieran que estar cumpliendo en general todos ellos. Entonces hay una cierta cantidad que ellos cumplen, por ejemplo, el lavamiento de manos. Hay muchos mandamientos. El sacrificio no está activo porque no hay templo. Ajá, pero hay algunos que los hacen. Por ejemplo, el lavamiento de manos es de ley que ellos tienen que hacer en todo momento, hacer la oración y lavarse las manos con un bote y se echan 3 veces el agua en las manos. Hay mandamientos que se están haciendo hasta la fecha de hoy, aparte de los mandamientos que Dios trajo, ¿verdad? En el monte Sinaí. Pero en el aspecto de ver lo que, por ejemplo, el Señor Jesucristo les decía a los fariseos, porque cuando nosotros nos damos cuenta, pues es vamos a decir, es un gobierno, un gobierno religioso establecido por Moisés. El asunto era que en aquellos tiempos pues había tanto desorden. Si nos vamos a Hammurabi, quiere decir que Hammurabi, este hombre los puso porque quiere decir entonces que había pecados, había errores, pero es una ley de gobierno exterior, que era una nación el cual ellos estaban reflejando lo que era su propio gobierno para hacer justicia en todas las cosas. Por ejemplo, ahí no solamente el que habla Jesús ojo por ojo, diente por diente, también el código Hammurabi dice, y si aquel le quebró un hueso al otro, digamos de la mano a la rodilla, el mismo agresor tendrá que dejarse quebrar, o lo agarran y le quiebran el hueso donde haya quebrado el hueso de la otra persona. Ahí le va otra. Si usted acusaba a alguien de, por ejemplo, que lo miré haciendo asesinato y no tenía las pruebas
Las pruebas, aquella persona te acusaba a ti y eras muerto, el que acusaba. Sí. No, si estaba grueso eso. No, antes sí era. Sí. Hay otra ley, fíjate, yo me acuerdo porque esta materia la llevamos en la universidad. Y una de las leyes, por ejemplo, si la persona porque en aquel tiempo ellos rentaban los bueyes para hacer su arado. Y si el buey se le llegaba a morir en el arado, la persona que le había rentado el buey tenía que buscar otro buey para dárselo y restablecer el buey que se había muerto. Claro, había una investigación por qué razón el buey se había muerto. Ahora, en el aspecto de una persona que edificaba, por ejemplo, ahí había una gran cantidad de leyes. Si la persona edificaba una casa y las paredes estaban flojas, la persona que había sido el edificador, como ya se le había pagado, él tenía después que empezar a edificar nuevamente las bardas, pero con su propio dinero. Pero se meten en construcciones muchos. Dice, si la barda se le cayó al dueño de la casa y el dueño se murió, tenían que pagar con una mina, fíjese, con una mina entera. Pero si era un esclavo, tenían que pagar creo que un cuarto de mina, no era mucho, había diferencia. Nosotros ahí vemos en la Biblia esclavitud. Bueno, en la Biblia sí nos remarca lo que es la esclavitud. Dice que el esclavo lo hacían muchas de las veces por amor, se pasaban a ser esclavos de la familia, pero pasaban a ser familia. El mismo esclavo pasaba a ser familia, y ahí vivía y pues, vivía con todo y tenía derecho de todo. Esa es la esclavitud que en el Antiguo Testamento nosotros conocemos, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos también tenían una esclavitud enorme. Y no tenían los mismos derechos. El esclavo tenía menos derecho que el que tenía dinero. Oiga, pasó una pregunta. Entonces aquí nace esta pregunta. ¿Se cree que Moisés copió el código Hammurabi? Se cree que o sea, no entero, ¿verdad? No pero entero, tomó parte. Pero parte sí, porque mira. Porque tiene mucho sentido. Ahí vemos un juicio. Hay muchos juicios ahí. Por ejemplo, hay un juicio que dice hay uno de los juicios que dice el código Hammurabi que se tiene que atar la persona y echar a las profundidades del agua. ¿Para qué? Para que se ahogue. Pero hay un juicio que dice que los que son, y si resulta ser así, en adulterio, que se acostó con su hija o que el hijo se acostó con la mamá, bueno, depende el delito, iban a ser juzgados. Y uno del juzgamiento que venía a hacer en las personas dice, y estos serán empalados. Y son empalados. ¿Cómo lo decían los romanos? Ajá, entonces ya nos venimos a la Biblia y dice, colgados de un madero. Madero, como los romanos. Pero en Deuteronomio sí nos habla algo sobre eso, ¿verdad? Hay una versión que nos habla, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, lo han colgado de un madero o de un palo por causa de lo que él había hecho, y ese era símbolo de maldición. Pero también dice que ahí no los podían dejar todo el día ya muerto, colgado y muerto, luego iban y lo enterraban a la persona esta, o sea que no les daban ni oportunidad a los familiares que se despidieran de ellos. Y esta fue un juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ser empalado. Sí, de ahí viene. Usted puede buscar también aquí en Conectados, hay una enseñanza que hablamos hace tiempo, cruz o madero. O madero. Ahí está una enseñanza de por qué nosotros hablamos del empalado. Deuteronomio 21, 22, ahí lo puede encontrar. Código Hammurabi sí lo habla. Estamos hablando de un código años atrás de Moisés. Ahí les voy a poner el link ahí va a aparecer el link de cruz o madero. Ándale, también. Ok, ¿qué le parece si miramos las similitudes y las diferencias entre el código Hammurabi y la ley de Moisés? Ahí le va. Similitudes. Principio del talión. Ambos códigos establecen en ciertos casos el principio de ojo por ojo, diente por diente, como parte del castigo, aunque su aplicación puede variar.
O sea, en ambos. Sí, sí, hay diferencias. Por ejemplo, hay una ley que remarca el código Hammurabi que dice, y si el hijo le llegase a pegar al padre, dice, al hijo se le será cortada la mano. Ese. En Moisés dice diferente, ¿verdad? Y si el hijo es rebelde, ahí se lo puede encontrar en la Biblia. Oiga, ¿sabe dónde viene eso? En el Corán. ¿Oh, sí? El Corán, como que también le sacaron de ahí. Oh, sí, sí, porque fue algo que está pegado. Dice, ya en las leyes de Moisés, una de las leyes dice, y si el hijo es rebelde, dice, el hijo se sacará afuera de la ciudad y se matará a pedradas. Fue lo que nosotros podemos ver también en la mujer adúltera, porque el adulterio también era castigado en el código Hammurabi, pero lo traían en castigo ellos aquí con Jesús, porque le llevan y le presentan a la mujer adúltera. Fíjese que hay una película muy buena y se la recomiendo, se llama Stolen to Soraya, apedreando a Soraya. Pasó en Irán. Un periodista francés-iraní, de padres iraní, pero nacido en Francia, y trabajaba en Francia como periodista, pasa por una aldea y se le descompone el carro ahí. No sé si la ha visto, está buena, se lo voy a mandar. Y ocurre un asesinato donde uno de los hombres de ahí, a su esposa, que se llama Soraya, le inculcó un falso que le puso los cuernos con otro hombre. El caso que la inculpó, y no era verdad, era muy derecha Soraya. Pues terminaron apedreándola, y tanto sus hijos comenzaban tirándole, la enterraban, le sacaban la pura cabeza. Eso ocurrió en un pueblo en Irán. Eso fue de la vida real. Eso es real, No, sí. Terminaron, la enterraban, sacaban la cabeza y empezaban sus hijos apedreándola. Después del marido, los padres, pastor, sí. hasta que la mataban. Pues fíjate. Y eso no hace mucho, eso hace como, creo que 15 años. Sí, la voy a mandar. Fíjate que hablar de apedrear, estamos hablando de, le nombran lapidiar. Lapidiar. Vamos a lapidiar a esta persona. No era que le iban a poner una lápida. No, agarrar a pedradas. Matar a pedrada. Sí. Aquí podemos encontrar a muerte a pedradas. Mire, la mujer adúltera dice que todos la llevaban y la llevaban con Jesús y todos llevaban una piedra. Y la Biblia dice desde el más grande hasta el más pequeño. Y la llevaron para probar a Jesús y le dijeron, a ver, Señor Jesús, pues conforme a la ley de Moisés, esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Y la ley de Moisés dice que nosotros tenemos que apedrearla hasta matarla. Entonces, pues era ilógico que solamente llevaban a la mujer, pero no llevaban al hombre. Y pues ahí nos damos cuenta. Una de las cosas que usaban del código Hammurabi para traerlo, pues ahora sí a la Biblia, era eso. Lapidiar a las personas que tenían algún delito, como un pecado que se convertía en delito, y para juzgarlos ahí en el mismo momento. Otro que fue apedreado fue Esteban. El hablar las cosas como ellos dicen que son, era estar en contra. Por eso Jesús lo crucificaron, porque dijo, no, habló en contra del templo. Él dijo que él desbarataba este templo y en 3 días lo reconstruía. O sea, había mucho en qué agarrar a Jesús. Pero en Esteban, cuando dijo, veo la gloria de los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre, a Jesús sentado a su derecha. Los judíos sabían que a la derecha del Padre había rayos, centellas, fuego, juicio. Lo que ellos piensan. Ajá. Sí. Que no podía ver ellos, que no podían entender que él lo que estaba hablando era algo que era en contra de la ley de Moisés y la ley de ellos. Entonces, pues ahí lo mataron también a pedradas. Esos 603 misbot que Moisés los sacó, no los 10, No los 10. Ok, ahí le va. Otra similitud. Regulación de la conducta social. Ambos buscaban regular la vida social, protegiendo a los débiles, estableciendo normas para el comercio, para la propiedad, el matrimonio y penalizando delitos como el robo, el falso testimonio y el asesinato. ¿Ok? Pues prácticamente la Biblia tiene mucha conducta moral, buena conducta moral. Ajá. Habla de cómo hacer bien las cosas para estar bien del agrado de Dios. Entonces, y ellos por lo mismo
pero por su religión, ¿verdad? Ya ve que ellos tenían su propia religión. Ok, ahí le va otra similitud. Justicia divina, hablando de... El código de Hammurabi se presenta como un regalo de Dios al rey, a Hammurabi. Y la Biblia también presenta la ley como un mandato divino. Ok, esas fueron las similitudes. Ahí les va las diferencias. Orígenes y contexto. El código Hammurabi proviene de la antigua Babilonia, mientras que la Biblia es el texto sagrado del judaísmo y el cristianismo. Esas son las diferencias. Ahí le va otra. Son pocas. Profundidad y alcance. Si bien el código Hammurabi se centra en la regulación de la vida civil y penal, la Biblia aborda aspectos teológicos, espirituales y éticos más amplios. Influencia, que es la última. La discusión sobre el código Hammurabi influyó directamente en la ley mosaica. Ha sido un tema central en el campo de la investigación bíblica, o sea, muy discutido, lo han discutido mucho eso. Como académico como Friedrich Belich, argumentando a favor de una influencia significativa en el debate como el Babel en Babil, está en inglés, Babel en Babil. Ok, pues esas fueron las diferencias, pastor. Sí, tenemos pues varias diferencias, pero las tenemos como que se entrelazaron con Moisés, sí, para traerlas aquí. Bueno, miremos algo también interesante sobre el aspecto de Moisés, ¿verdad? Moisés, yo pienso que batallaba, porque sí, cuando leemos la historia de Moisés se da uno cuenta que Moisés batalló todo el tiempo con el pueblo de Israel. Incluso, por eso le puso esas leyes. Sí, por eso él decía, ahí está tu pueblo, le decía Dios. Y mira tu pueblo rebelde, mira tu pueblo esto. ¿Por qué? Porque batallaba, y Moisés sabía que no había de otra más que, pues, agarro leyes de aquí, los meto a esa ley y que ellos tengan que cumplir esa ley, sí, sabiendo que va a haber un juicio. Porque mientras no haya una ley, mire, ¿qué pasó con Moisés? Dice que pues, como había divorcios, el hombre agarraba a una mujer y por una cierta razón, y no había ley, él se podía divorciar a la hora que él quisiera y se podía volver a casar nuevamente con la que él quisiera, y hacerlo así, pues a cada rato, ¿verdad? En cada momento estar haciendo lo mismo. Entonces vino Moisés e implantó una ley sobre el divorcio. ¿Para qué? Para poder apelar sobre la ley que ellos pensaban que era libertad. Por ejemplo, a veces devolvían a la mujer por no cocinar solamente. No, es que no me gustó cómo cocinó. Y al devolver, era lo mismo. Fíjate, las bodas que se hacían aquí en la Biblia, se hacían en el código Hammurabi. Si el joven que se casó con la muchacha, pero la muchacha ya no quiso estar con él, tienen que regresarle el dinero al joven. Oiga, pastor, ahorita que dice de boda, ¿sabe usted algo al respecto de eso, de si está relacionado al tener muchas esposas? O sea, pues ya ve que Abraham tuvo, David tuvo varias, ¿no? Pues no sé si eran esposas, pero sí eran concubinas. Pero lo que le puedo decir es que sale algo de eso. Lo agarraron de allá. De allá, ¿verdad? Lo agarraron de allá porque, por ejemplo, si nos damos cuenta cuando Agar, si tú lees un poquito sobre, o te ves un poquito del código Hammurabi, viene la misma práctica. Que ellos mismos que decían que se podía meter con la sirvienta, vaya. Entonces, cuando leemos aquel código, tú implantas acá, digo, wow, pero ¿por qué tanto? Pero ahí en el código quitaron eso. El Hammurabi no. ¿No? No, se quedó implantado eso. Pero ¿por qué daba pena de muerte a la infidelidad? Entonces quiere decir que lo quitaron. No, porque no. Cuando la persona se casaba con ella, con la persona esta, él, mientras todo fuera bien, podía tener. Válgame el Corán. ¿Cómo pasa en el Corán? Exactamente. ¿Qué dice? Ahí le va, déjeme decírselo porque no tengo que decir. Dice, la sabes. Sí, me la sé bien. ¿Qué dice? Que puedes tener la cantidad de esposa, 4, lo máximo son 4, que puedas mantener. Si puedes mantener 3, 4, pero le vas a tener que dar lo mismo a cada una. Exactamente. Eso viene de ahí del código Hammurabi. Era como, por ejemplo, ¿quién era se me olvidó el hijo de David?
el rey... El que lo quiso matar. No, el que tuvo 1000 mujeres. Oh, Salomón. Salomón, sí. Salomón, decía un pastor, bueno, él tuvo 1000, dice, pero a las 1000 le fue fiel, dice. Digo, oh, no. Qué feliz, no, se echó. Bueno, eso es una ironía, ¿verdad? Sí, Sí, pero... Se echó la chiste. dominguera. Ajá, digo, bueno, pero sí, o sea, eso viene de allá. Cuando nosotros vemos todo eso, viene implantado de allá. Porque... Entonces, ¿cuándo quitaron eso? Porque David lo hizo, Salomón lo hizo, David lo hizo, pero Salomón fue más descarado que David. Sí. Entonces ahí fue donde quitaron eso con Salomón. Pues ya de ahí para adelante ya abajo de Salomón empezamos a ver que sí, ya no empezaron a ver tanto disparate, tantas bodas, tantas mujeres. Entonces ya Pablo lo dice, ¿verdad? Dice que el diácono, el anciano, debe de ser marido de una sola mujer. Y está hablando para el servicio, porque ¿cómo vas a hacer? O sea, pensamos, ¿cómo una persona que tiene 2 esposas puede estar sirviendo en las cosas del Señor? Entonces, hay, pues, se puede decir, injertos del código Hammurabi para tener la libertad de lo que las personas hoy en día quieren hacer. Y no es tan solo porque, fíjese, por ejemplo, el que tiene un amante y está sirviendo o está haciendo la obra según en el Señor, pero tiene una amante escondida. Ese es un código que está agarrando de unos dioses que no son el Dios verdadero. Porque Hammurabi dice que se los dio un Dios. Además, déjeme ponerle una cerecita en ese pastel. Y esos dioses fueron creados por Satanás. ¿Para qué? Para desviar muchas personas. Así es que si se hace eso, ya sabes por quién o a dónde se va. Oiga, pastor, y si traemos el código Hammurabi a los tiempos de Jesús, aquí nace una pregunta. ¿Influyó el código Hammurabi en Jesús de Nazaret? Pues Jesús se los refiere, ¿verdad? De una forma que ellos deberían de entender, ¿verdad? Que era lo que los fariseos estaban enseñando y los escribas prácticamente. Porque mira lo que dice Mateo 23, 2 en adelante hasta 4, dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, o sea, en donde Moisés enseñaba, ¿verdad? Todas las enseñanzas. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, dice. De modo que hagan y observen todo lo que les diga, pero no hagan conforme a sus obras, porque las obras eran del código Hammurabi. Dice, porque ellos dicen y no hacen. Sí. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y les ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El código Hammurabi fue establecido una ley para que los que están arriba puedan gobernar a los que están abajo. Entonces, ellos cometían, aquí el Señor les enseña a los fariseos y los escribas, que ellos sí escribían todo lo que venía en las cartas de Moisés, todo lo que la cátedra de Moisés, las enseñanzas de Moisés, y se regían con eso. Pero, por ejemplo, dimos hace un momento el ejemplo de la mujer adúltera, y en la cátedra de Moisés decía que tenían que traer a la adúltera, pero pues también tenían que traer al adúltero, pero al adúltero no lo trajeron a la mujer para matarla a pedradas. Entonces había una balanza que solamente se volteaban para los más débiles. Eso es ahí donde dice Jesús, por eso se sentaban en la cátedra de Moisés. Ellos, ajá. Por eso. ¿Por qué? Porque juzgaban y ejecutaban a los más débiles, los que no tenían defensa, los que no se podían defender. Lo que decían, matamos a este y decimos pues que este fue el que asesinó, aunque haya sido inocente. Por eso, y claro está, ahora entiendo, por eso al que nacía con un defecto físico lo trataban como inmundo y era rechazado. Lo brillaban a las orillas. Sí, fíjate. No se podían defender. En el libro de Isaías, sí, creo que es Isaías, tiene un capítulo más, un capítulo extra, lo que es la Biblia católica. La de nosotros no está, pero en ese libro dice que había 2 hombres, creo que sí, Isaías. Había dos hombres y dice que había un hombre que siempre estaba mirando a una mujer que salía, sabía qué hora salía a bañarse y todo, entonces él la espiaba. Y en ese tiempo, pues él siempre estaba
mirándola y llegó otro y le dijo el otro, pues cuando se dio cuenta, ¿verdad? Pues no, pues mira, pues no me vayas a acusar, ¿no? Pues, aquí estamos los dos. Entonces el otro traía una mentalidad igual que la de él, ¿verdad? Depravada, y le dijo, no, ¿qué te parece si vamos y nos metemos con ella? Y fueron y sí, le dijeron a la mujer que pues iban a abusar de ella. Sí. Sin embargo, la mujer dijo, pues le dijeron, si gritas, nosotros vamos a decir que tú nos dijiste que nos metiéramos contigo. Bueno, pasó lo que pasó, abusaron de ella. En el juzgado fueron, en el juicio fueron y la juzgaron a ella, diciéndole, pues, diciendo que ella era la del problema. Y claro, pues el juicio iba a ser contra de ella, en los más débiles. Iba a ser apedreada. Iba a ser muerta. Sin embargo, entró el profeta y empezó a hablar, a decirles lo que había pasado. Otra, por ejemplo, David. ¿Recuerdas David cuando igual dice espiaba a la mujer que se estaba bañando para hacerla traer? Sí. Y cuando la hizo, se metió con ella, la embarazó y mandó a su esposo a matarlo, a que se fuera al frente de la batalla, le dieron muerte. Y aquí vino el juicio de Dios. David fue muy inteligente al decir, Señor, júzgame tú, que no me juzgue el pueblo, porque el pueblo me va a matar. Tú tienes misericordia. Pues es que eso era el castigo de la muerte. Y tú tienes misericordia, Señor. Tú me puedes dar una oportunidad y el pueblo no. ¿Por qué? Porque sabía que le iban a implantar el ojo por ojo, diente por diente. Sí. Entonces por eso él se apegó al Señor y ahí David también lo hizo. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que Jesús les implanta esta regla. Dice. Oiga, pastor, sí, fíjese bien. Si el pueblo en los tiempos de Jesús le implementó a Jesús el ojo por ojo, diente por diente, porque eso fue lo que le hicieron, Jesús no se la regresó igual, ¿verdad? Oh, no. Porque si se la regresa igual, ¿sabe qué pasa con el pueblo, verdad? Sí, aún en un solo ángel. Ajá. Se va todo el pueblo. Sí, aún en el madero, cuando estaba arriba colgado, dice, ahí estaba él empalado, el juicio que usaban, el código Hammurabi. Lo traen a juicio aquí, expuesto por Moisés ya como maldición para los que pues, eran colgados y eran malditos. Le imponen ese juicio de Moisés a Jesús y fue empalado. Y cuando fue empalado, o sea, lo colgaron de un palo. Jesús, antes de su muerte, pide perdón a Dios y Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Señor. O sea, ¿hasta dónde llegó el amor de Jesús? Pidiendo perdón por todos los que habían abofeteado, lo habían traicionado, y o sea, ahí él no aplicó el diente por diente. Él aplicó la ley divina que dijo, Dios es amor. Y también él sabía que no había uno a su favor, había varios a su favor. Claro. Bueno, le iba a decir los 12 seguidores, pero no todos, muchos lo negaron, muchos no creyeron, o sea, pero estaban a su favor. Ajá. María, su madre, estaba a su favor. Sí, claro. Hubo muchos a su favor. Hay muchos, sí, Nicodemo. Por eso perdonó. También, o sea, le pidió perdón a Dios. Pues. Ajá, claro. Fíjate, hay otro que Jesús dijo, y eso lo estaba yo meditando, porque en Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos, dice, es inevitable que vengan tropiezos. O sea, que tropiezos todos vamos a tener, pero ay de aquel por quien viene. Dice, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Pero aquí fíjate lo que decía el Señor Jesucristo, le refería, ya que estaban todos hostigados con esa ley Hammurabi en los tiempos de Jesús, pues una de las leyes de Hammurabi era que los amarraban y se los aventaban al mar para que se ahogaran y murieran, y con eso iban a pagar el juicio, pues, depende del delito que ellos hubiesen cometido. Entonces aquí dice, mejor si hubieran, no digo que se amarren, si hubieran amarrado una piedra en el pescuezo del molino y inventarse al mar, a las aguas, dice, pero que no sean piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Porque no, me hubieran arrepentido de haber nacido. Okay. Sí. Ok, bueno, según el código Hammurabi, ¿no? Ok, pastor, ¿ya aventamos las conclusiones? Claro. Ok, pastor, en conclusión,
Bueno, en conclusión, mire, creo que es bien importante leer la escritura, ¿verdad? Sacar de lo que está ahí escrito. No todo lo que brilla, dicen por ahí, es oro. Entonces, muchas de las veces usted se imagina que alguien le diga, pues te va a pasar igual diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. No, eso no es de Dios. Y muchas de las veces la gente dice, pues así como dijo el Señor, ojo por ojo, diente por diente, no es de Dios. Así como muchos también dicen que se avientan a veces algunos dichos, ¿verdad? Que Dios aprieta pero no ahorca. Eso tampoco está en la Biblia. Entonces, en la Biblia le han metido tantas frases que muchas de las veces la gente piensa que son frases de parte de Dios y no son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si la Biblia nos dice que Dios es amor, debemos entender que Dios perdona. Dice aquí 7 veces al día. Depende de las veces que venga a pedirte perdón, debes de saber perdonar. Y no quiere decir que hoy me voy a desquitar y me voy a vengar, porque eso sería entrar en acciones de otros dioses que dieron un código a una persona para que se cumpliera la ley terrenal. Pues en conclusión, pastor, pues aquí pues nada más hay que seguir los mismos, los mandamientos de Dios y hacer un lado todo lo demás, o sea, y básicamente los dos primeros, el amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, y habrás cumplido toda la ley. Fíjate, se me vino algo ahorita, ¿sí? ¿Verdad? Antes de que entonces pidamos. La Biblia dice que el Señor nos grabó en nuestro corazón la ley. Hammurabi la grabó en piedras. Lo que nosotros tenemos es grabado en el corazón la ley de Dios. La conciencia. Y automáticamente te sale. Sí, te acusa. Sí. Ok, pastor. Sus redes sociales. Me encuentra como Enrique Sánchez. Su teléfono para si alguien quiere llamarle para que ore por ellos. Área 714-863-1916. Los servicios, los horarios de sus servicios y la dirección donde hace esos servicios. Claro, estamos ubicados en la 1025 West, en Memory Line. Los servicios los tenemos en Santana, California, y los servicios los tenemos el domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, pues ahí les encargo que se suscriban al canal, que compartan ese video, que le pongan un comentario, un like a este video tanto en YouTube como en Spotify. Ahí yo se los encargo también en Spotify ahí para que nos sigan, ¿ok? Pues muchas gracias por habernos mirado el día de hoy y esto fue Conectados.